Muy buenas tardes, bienvenidos al debate de Mírame Televisión. Ya saben, una producción de Mírame Televisión Canarias que se emite desde la delegación de Fuerteventura. En esta ocasión, esta semana, el debate se convierte en un cara a cara. Tenemos con nosotros al diputado del Partido Popular, Fernando Enseñat, además presidente del partido en la Isla Majorera. Bienvenido. En trámites. En trámites ahora mismo, a punto de un congreso que está... A punto de un congreso. Con la única candidatura, en este caso. Sí, eso sí. Bueno. Pues nada, buenas tardes a todos los televidentes de Mírame Televisión y gracias por la invitación. Gracias, Fernando, por estar hoy con nosotros y también al diputado socialista Iñaki Álvaro Lavandera. Gracias por estar hoy aquí también, Iñaki. Buenas tardes, aquí estamos en Semana Santa también trabajando, parece otros grupos políticos están más de vacaciones, ¿no? Efectivamente, queríamos que hubieran participado en este debate representación de los diputados majoreros, que ya saben que tenemos también de Coalición Canaria y también de asambleas municipales de Fuerteventura. No ha podido ser y lo hacemos con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Hablaremos de 4 temas, entre ellos de las medidas económicas, esa línea de ayudas que está prácticamente a punto de llegar a Canarias, esos 1.000 millones de los 7.000 que se van a donar a las comunidades autónomas y que lo que preocupa sobre todo al empresariado es el tiempo que tardarán en tramitarse y en que lleguen a sus bolsillos. Así lo afirmaba Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno. Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado las ayudas para las comunidades autónomas, líneas directas a pymes y autónomos. Canarias, 1.144 millones de euros, la comunidad que más recibe, pero porque es justo, porque es la comunidad que más está afectada por la crisis económica provocada por la crisis sanitaria, y agradezco al Gobierno de España la sensibilidad, la ministra Calviño y Montero, la sensibilidad con Canarias para estos fondos que se suman a los que ha sacado ya el Gobierno de Canarias, y lo que ahora necesitamos es que lleguen esos fondos cuanto antes para que lleguen a las empresas este mismo año y hacerlo con la mayor brevedad y premura posible. Son las palabras de Ángel Víctor Torres ante una medida que también ha causado muchas reuniones en Madrid y otros temas de los que hablaremos hoy en este cara a cara sobre inmigración, sobre sanidad o sobre las renovables en Fuerteventura, las subastas de renovables. De momento, Fernando, parece que estas medidas económicas han sido aplaudidas, pero chocan de frente con la declaración de la renta y los ERTEs, 2 pagadores. ¿Cómo podemos afrontar esta situación? Vamos a ver, primero, tener en cuenta las medidas económicas que se supone que está anunciando el Gobierno, los 1.144 millones. Decir que bienvenido sea, por supuesto que sí, bienvenido sea cualquier ayuda, porque la situación es tan dramática, tan difícil para tantos miles de autónomos y pymes en Canarias, que bienvenido sea cualquier ayuda. Pero también hay que decir la verdad, y hay que decir que estas ayudas llegan primero, llegan tarde y llegan mal. Llegan tarde porque llevamos un año entero de pandemia que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Canarias, el Gobierno del Partido Socialista, no han tomado ayudas directas a autónomos y a pymes, como desde el Partido Popular le hemos reclamado en multitud de ocasiones. Desde el mes de agosto del año pasado llevamos pidiendo ayudas directas a autónomos y a pymes, y durante un año no han tomado ni una sola medida. Ahora, deprisa y corriendo, nos encontramos con los 84 millones que propone el Gobierno de Canarias y con estos 1.144 del Gobierno de España, que hay que decir, por otra parte, que todavía no han llegado, que es un anuncio a futuro. También hay que decir que llegan mal, porque estas ayudas, por los sectores que recoge, dejan en torno al 40-60% de los posibles beneficiarios fuera, igual que los 84 millones del Gobierno de Canarias deja fuera prácticamente al 80% de las posibles empresas que se pueden beneficiar. Por lo tanto, también llegan mal. Y también deja sectores muy importantes como pueden ser las peluquerías, como pueden ser las autoescuelas, como pueden ser las academias de inglés, como pueden ser floristerías, como pueden ser muchos profesionales. Desde el particular lo que decimos es, bienvenidos sean, que lleguen ya, porque hay miles de autónomos en Canarias. En el año 2020 han cerrado 10.000 autónomos y pymes solos y abandonadas por este Gobierno de Canarias, que se dice de izquierda, pero que luego no ha ayudado a nadie. Y lo que también pedimos, y creo que es una idea que hemos puesto sobre la mesa en este último debate de nacionalidad, hemos dicho, creemos un órgano independiente de expertos para gestionar todo este tipo de ayudas, para gestionar los 1.144 millones que vienen, pero también los 630 del REAC y los que vayan a venir de Europa. Creemos un órgano independiente de expertos, del experto de la vida privada, de la vida pública, oye, también técnicos de la comunidad autónoma, funcionarios, y que entre todos pongamos esto en marcha, por lo que estamos viendo el Gobierno de Canarias, que anuncia mucho, pero que tiene estos fondos prácticamente paralizados y desde luego ocultos, porque nadie sabe, por ejemplo, en qué va a dedicar el REAC, los 630 millones, nos hablan de proyectos, de qué hay, pero no definen ni sabemos qué proyectos son. ¿Qué proyectos son, Iñaki?
Bueno, a mí me sorprende que desde el Partido Popular, que siempre se aboga por reducir lo público, el ámbito de lo público, ahora apueste por crear agencias de carácter público, ¿no? Los proyectos, hay una labor ahora mismo de, digamos, de recopilación de proyectos, no solo desde el ámbito de las administraciones públicas y las diferentes consejerías del propio gobierno autónomo, sino también desde el ámbito de lo privado. Una cuestión fundamental, una pata fundamental de hacer un buen uso y un uso intensivo de los fondos europeos va a ser la colaboración público-privada. Pero yo tengo que decir que el año pasado el Gobierno de Canarias dedicó 95 millones de euros a pymes y autónomos. El Gobierno de España, ya no solo las prestaciones, por ejemplo, por cese de actividad de autónomos, estamos hablando de que con préstamos ICO y otras líneas de ayudas que se sacaron, estamos hablando de en torno a un equivalente al 20% del PIB. En términos relativos, el mayor esfuerzo en salvar el tejido empresarial viable, solvente, con respecto al resto de los países de la Unión Europea. Ahora ponemos 165 millones de euros en ayudas directas para el 2021, a lo que hay que sumar lo que ya estaba en los propios presupuestos, a lo que hay que sumar también 240 millones de euros en aplazamientos fiscales, que eso es liquidez a las empresas, a lo que hay que sumar 1.144 millones de euros que se van a ejecutar de una forma rápida. Es verdad que no están todos los sectores económicos, están los sectores económicos más afectados por la pandemia y por las restricciones derivadas de la pandemia. Esa es una cuestión que por mucho ingreso, por mucho dinero que pudieses tener, nunca vas a tener suficiente como para dar cabida a toda la pérdida de riqueza que ha habido. Estamos hablando de que en Canarias la bajada del PIB se calcula en torno a 11.000 millones de euros en el año 2020. No hay ningún recurso público que pueda hacer frente a eso, pero sí, desde luego, nosotros lo que estamos intentando es tomar medidas paliativas ágiles, eficaces. Me molesta bastante además que el Partido Popular haya criticado con dureza que Canarias sea la comunidad autónoma más beneficiada por estos fondos. Lo ha hecho no solo comunidades autónomas como Andalucía, sino a nivel estatal, en el propio Senado, en el propio Congreso, cuando Canarias es la comunidad autónoma que por indicadores objetivos es quien más necesita de esos recursos. Que ya los venía arrastrando, que no ha sido simplemente una cuestión de la COVID, Fernando, además de lo que hablábamos, de esas ayudas que acaba de enumerar Iñaki, que veremos si se cumple en tiempo y forma esos 40 días que prometían desde el Estado, entre la ejecución y la llegada de ese dinero a los bolsillos de los empresarios. Además, lo que preguntábamos, de cara a la declaración de la renta, ustedes estaban proponiendo que se solucionara de alguna forma el tema de los dos pagadores. Yo, si me permite, solamente puntualizar una cosa. Yo creo que vivimos una situación tan dramática, tan dura para tantas familias canarias, para tantos autónomos, para tantas pymes, que lo mínimo que se puede pedir a un gobierno es que sea serio, que sea responsable y sobre todo que no engañe las expectativas de los canarios y de los autónomos. Miren, no se puede decir que en el 2020 se han dedicado 95 millones a ayudar a autónomos y pymes, porque no es cierto. Porque ese dinero donde ha sido 30 millones a las compañías aéreas, unos 9 millones a las compañías navieras y apenas 11 millones a autónomos y pymes, que es ese 30% de complemento de autónomos que tardaron 8 meses en pagar. Por lo tanto, y estos son los datos, en Canarias ahora mismo en torno a 10.000 pymes y autónomos han cerrado en el 2020. Y esos autónomos te dicen, cuando te paran en la calle, porque cuando hablas con ellos, dicen, mira Fernando, hemos cerrado y hemos cerrado solos. Y hemos cerrado abandonados, y hemos cerrado sin ayudas de este gobierno, que se dice de izquierda, que se dice progresista, que se dice que no deja a nadie atrás y que a nosotros no nos ha ayudado. Y esto el Partido Popular lo ha puesto sobre la mesa, no hoy, ni hace una semana, lo pusimos en agosto con el Plan Reactiva Canarias, lo pusimos con la Ley de Medida Urgente Económica, lo volvemos a poner con los presupuestos, lo volvemos a poner en el debate de la nacionalidad, diciendo que ese superávit de 200 millones que el Gobierno de Canarias ha dejado de gastar, que son los propios datos del Gobierno de Canarias, se dedique al apoyo de autónomos y pymes y se complemente con esos 84 escasos millones que se han puesto para ayudar en ayudas directas hoy, ahora, que empiezan a pagarse mañana, cuando llevamos un año sufriendo. Lo que decimos es que eso es escaso y que además los propios datos dicen que el 80% se van a quedar fuera. Miren, lo que decimos también es que como este gobierno está envuelto en el oscurantismo, ellos mismos ya empiezan a reconocer que no van a ser capaces de ejecutar todos esos millones que se suponen que van a venir. Lo que decimos es que se cree un organismo de asesoramiento externo por expertos del mundo privado, del mundo público, de la administración, para ayudarles a gestionar, como están haciendo otras comunidades autónomas y como están haciendo otros países en Europa. ¿Se están negando ustedes, Iñaki, desde el Partido Socialista, desde el Gobierno, a externalizar ese servicio, dado que los recursos son finitos?
No, lo que estamos hablando es de recursos públicos que tienen que someterse a las reglas de gasto público, donde vamos a aprobar un decreto ley de agilización administrativa, donde no solo va a haber transparencia, sino va a haber agilidad para que esos proyectos sean efectivos y se puedan ejecutar los fondos, porque ese es el gran reto, no solo de la Comunidad Autónoma de Canarias, sino de todo el Estado. Y vamos a ver, claro que hay gente que la crisis lo ha pasado mal, lo está pasando mal, y claro que hay empresas que han tenido que echar el cierre en Canarias y en el resto de España, también en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Pero a veces para poder evaluar la acción de un gobierno también hay que utilizar términos comparativos, y el gobierno de Canarias, en relación al esfuerzo que han hecho otras comunidades autónomas, estamos en los mayores esfuerzos presupuestarios de todo el país. Habla de millones sin gastar, bueno, pero es que hemos gastado 800 millones de euros más que en el año 2019. Con respecto al presupuesto inicial, se ha hecho un esfuerzo, no ya por parte del gobierno, sino de todos los empleados públicos y toda la estructura administrativa, en gastar más de un 105% de los presupuestos iniciales, porque han llegado recursos adicionales, porque el gobierno de España ha sido solidario también con las comunidades autónomas y no se nos ha dejado tirados. Y por eso hemos podido gastar más en sanidad, por eso hemos contratado 4.500 profesionales en el ámbito del Servicio Canario de Salud, hemos contratado 3.000 profesores, que no los hemos despedido posteriormente, como han hecho otras comunidades autónomas. Estamos haciendo un esfuerzo desde lo público, porque resistir hasta que llegue el final del túnel, que llegará con la inmunidad, con esa vacunación masiva, que estamos esperando que nos lleguen las vacunas y lo tenemos todo preparado y capacidad para poner más de 34.000 vacunas diarias. Hasta que llegue eso, bueno, pues hay que resistir entre todos, y claro que va a haber sacrificios, claro que tenemos que trabajar en términos de solidaridad, pero bueno, a mí me parece que hacer política con el daño que está haciendo la pandemia, desde luego nos va a aportar soluciones. De los empresarios, sé que va a responder Señat, pero de los empresarios hay un tema que se está hablando permanentemente, es el tema de la cuota de autónomos, porque es verdad que se están dando ayudas, es verdad que los ERTE se hubieran abocado a la quiebra a 10.000 empresas más, seguramente más de las que apuntaba Fernando, es verdad que ha habido una línea de créditos ICO, pero el debate ahora mismo está en la proporcionalidad. Si no se factura, que no se pague la misma cuantía, y no se está facturando. ¿Qué proponen ustedes? Mire, vamos a ver, yo entiendo que el Partido Socialista diga, oye, que es que no, y es algún mensaje, un mantra de la izquierda, de este gobierno de Canarias, que no dejamos a nadie atrás, pero la realidad no es esa. La realidad ahí fuera es que los 10.000 autónomos pymes que aproximadamente han cerrado han estado solos. La realidad es que en el mes de mayo prometieron a 16.000 familias que le han pedido la ayuda al alquiler, y estamos en el mes de marzo del 2021 y solo le han cobrado 1.500. La realidad es que prometieron una renta de emergencia vital, una PCI, una renta de emergencia canaria, y de las 75.000 familias que le han pedido, apenas ha llegado al 20%. La realidad también es que no se dejan ayudar. El Partido Popular ha puesto, no hoy, desde el mes de agosto hemos dicho, oye, hace falta un plan de choque para salvar autónomos y pymes de ayudas directas, y hemos puesto cantidades sobre la mesa y hemos dicho dónde sacar la financiación, que por cierto, este gobierno la financiación no es un problema, porque según ellos el dinero llega continuamente. Y lo han dicho que no. Hemos dicho de bajar los impuestos a las familias más vulnerables, los 4 tramos de renta, el porcentaje de los 4 tramos de renta inferiores. ¿Para qué? Para que las familias tengan dinero en el bolsillo, que ahora es lo que hace falta, porque lo están pasando muy mal, le han dicho que no. Hemos dicho bajar el IGI turístico del 7 al 5 para reactivar ese sector, nos han dicho que no. Hemos dicho ayudar al tema de los ERTE, que hablaremos ahora, también nos han dicho que no. Hemos dicho crear líneas de financiación para la contratación directa de parados mayores de 45 años, y nos han dicho que no. ¿Por qué parados mayores de 45 años? Porque son padres y madres de familia, que les cuesta, que han perdido su trabajo, que la mayoría son parados de larga duración, que tienen las cargas familiares sobre las espaldas, hijos estudiando, hipoteca, que cuando pierde su puesto de trabajo les cuesta el doble encontrar puesto de trabajo, y luego por el Partido Popular no va a quedar, no los vamos a dejar solos, y hemos puesto sobre la mesa esas ayudas, y el gobierno del Partido Socialista, de Podemos, que se dicen de la gente, nos han dicho que no. Hemos pedido también en la cuota está de autónomos. Hemos dicho, oye, vamos a ver, vivimos una pandemia mundial, una crisis, que eso nadie lo niega. Hay muchísimos autónomos cuyos ingresos han caído drásticamente, por encima incluso del 60, del 70%, cuando no han tenido que cerrar. Y este gobierno de España le está cobrando el autónomo como si no pasara nada. Y nosotros hemos dicho, oye, es verdad que la comunidad autónoma no puede eliminar la seguridad social del autónomo, pero sí puede bonificarla. Y hemos puesto sobre la mesa del mes de agosto, bonifiquemos a
autónomos que especialmente lo están pasando mal esa cuota de la seguridad social. Todo eso nos han dicho que no, pero no lo ponemos sobre la mesa porque seamos más listos que nadie. Estamos poniendo sobre la mesa porque otras comunidades autónomas sí lo están haciendo. Hablamos de comparar, y ya termino, Andalucía acaba de poner sobre la mesa su segundo plan de rescate, 732 millones en ayudas directas a autónomos y pymes, pero es que en el año pasado, mientras que esta comunidad autónoma no hacía nada y no pagaba nada, ellos ya han pagado 80 millones. Galicia, el año pasado ya pagó 84 millones a autónomos y pymes. Valencia, comunidad del Partido Socialista, Madrid, son comunidades autónomas que han cogido el toro por los cuernos. Esta comunidad autónoma, a pesar de las veces que se lo hemos pedido, y este gobierno de Canarias, de izquierda, que se dice progresista, que no deja a nadie atrás, no actúa, es un gobierno pasivo en economía, en sanidad, en social, en vivienda. Si me permite, diputado, vamos a comprobarlo con los expertos. Vamos a preguntar a uno de los economistas que está en esa primera línea, en las asesorías, atendiendo a las empresas, si las ayudas están llegando o si por el camino han caído muchísimas empresas. Pablo Carranza, muy buenas tardes. Las ayudas que han llegado pues son prácticamente nulas, o sea, a día de hoy simplemente la ayuda del Cabildo de Fuerteventura es la que ha regado un poco a las empresas de liquidez y de solvencia. Las de los distintos ayuntamientos empiezan a ver ahora la luz y la del Gobierno de Canarias pues simplemente se ha iniciado su tramitación, la cual en sus bases deja fuera a gran parte de los sectores gravemente afectados por la pandemia, como es el turismo, los cuales esperan que ahora cuando llegue la del Gobierno de España pues en ellos sí puedan ver una fuente de liquidez que permita que sus empresas continúen. Si no, será un paso más para que la destrucción del tejido empresarial afecte a todos los sectores y a todos los niveles. Y a partir de ahí, pues, empeorará la economía y veremos si los grupos políticos, distintos grupos políticos, son capaces de encontrar una solución a todo esto. Muchas gracias, Pablo, como siempre, economista de cabecera de esta casa. Iñaki, las ayudas, parece que hay un cierto optimismo por parte del sector, pero no se sabe si aguantarán otros 2 o 3 meses más. Es difícil, ya lo he dicho antes, la intensidad de las ayudas nunca va a ser igual que la intensidad de las pérdidas que hemos tenido, por desgracia, pero ni aquí ni en ninguna de las otras comunidades autónomas que ha nombrado el señor Enseñá, que el año pasado, vuelvo a repetir, sí hubo 95 millones, te puedo traer el desglose. Lo que pasa es que cuando se habla de una convocatoria de ayudas a la digitalización de las empresas, esas no cuentan para el Partido Popular, y así muchas otras líneas de ayuda. Cuando me habla de Andalucía, 700 millones, no, ayudas directas a pymes y autónomos son 500 y pocos millones. Teniendo en cuenta que ellos tienen 4 veces más población, 4 veces más empresas, pues resulta que nuestros 165 millones, en términos comparativos, son mayor cuantía. Esa misma comunidad autónoma que critica que los 1.144, que sí van a suponer una cuantía, estamos hablando de un 3% del PIB de Canario de inyección directa a pymes y autónomos, sí va a agilizarse. Hemos hecho un ejercicio de agilización máxima, por ejemplo, con la convocatoria que está ahora mismo en marcha de los 84 millones de euros, donde ya hay empresas que están cobrando sin haber cerrado el plazo de cierre de poder solicitar las ayudas. Además, se ha hecho en colaboración con las cámaras de comercio, porque se ha intentado buscar todos los mecanismos posibles para agilizar la evaluación de la documentación presentada. Creo que esto, hasta eso lo critican, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que el que primero lo pida lo cobra? Mire, es que si hacemos una concurrencia competitiva de a ver quién está peor y de esos que estén peor serán los que cobren más, a lo mejor terminamos de evaluar la documentación por allá por el mes de noviembre, ¿no? Y realmente lo que hace falta es una línea asistida para que las empresas pues, se mantengan respirando, vamos a hacer ese símil, de cara a una reactivación económica que todos prevemos que en verano no va a ser todo lo buena que debiera, pero sí va a empezar a haber movimiento, y ya hay informes independientes del propio BBVA. Publicaba la semana pasada un informe que estimaba un crecimiento del PIB en Canarias del más del 9%. Y si algo está posibilitando que en Canarias tengamos una situación sanitaria también con respecto a otros territorios, porque cada muerte, cada fallecimiento es un hecho muy lamentable, es porque hemos puesto el gasto público a trabajar en materia de salud pública para tener esos indicadores, unas medidas de restricción de la actividad económica menos laxas
que en el resto del territorio, también hay que decirlo. Veía con atención, el otro día salió una noticia de que en Galicia iban a aumentar el horario de los restaurantes hasta las 9 de la noche. Bueno, aquí nunca ha estado hasta esa hora. Casi. Sí, casi. Y ellos lo ponían como un gran logro, ¿no? Cuando estaba hasta las 6 de la tarde. Bueno, yo sí confío en que el crecimiento, el repunte de la actividad económica va a ser intenso, va a ser sostenido en el tiempo, porque las cosas se van a estar haciendo bien. Eso no quita que no se pudieran hacer mejor, que hubiese más recursos, pero no se puede estar con el continuo discurso de hemos propuesto bajar los impuestos y hemos propuesto aumentar el gasto, porque hay cosas que no casan. Y a la gente hay que explicarle que los recursos públicos, si realmente se quiere un músculo público como el que está ahora mismo soportando este inmenso gasto público que está ocasionando la pandemia, ya sea en materia sanitaria, en materia educativa, en materia social también, o en materia de ayuda a los sectores productivos, hace falta también, bueno, pues tener los mecanismos, ya sea por recursos europeos, ya sea por endeudamiento, ya sea por la propia fiscalidad. Y lo que no se puede pretender es tener ese discurso de cuando estoy en la oposición pido bajar los impuestos, cuando estoy en el gobierno soy el primero en recortar, y ahí tenemos la trayectoria del Partido Popular, recortar y subir impuestos. En cuanto a los ERTE, enseñad. Bueno, yo si me permite, yo entiendo que la izquierda no lo entienda. Entienda que en un momento tan crítico como esto, donde la familia, su renta familiar ha bajado tanto porque se han quedado en paro, porque están sujetos a un ERTE, donde cobran el 70% menos, porque la economía se ha paralizado, necesitamos bajar impuestos para que las familias tengan más renta disponible en los bolsillos. Al tener más renta disponible en los bolsillos, consumen más, generan más economía y ponemos el dinero en funcionamiento, las empresas tienen más oxígeno y pueden mantener el empleo. Más aún cuando los propios datos del Gobierno de Canarias te están diciendo que en el 2020 440 millones del presupuesto se han dejado sin gastar. Esos 440 millones vienen no del Espíritu Santo, vienen de los bolsillos de las familias canarias. Por lo tanto, si ni siquiera eres capaz de gastar el dinero que tienes, si me estás diciendo que te va a venir dinero de Europa, lo que tenemos que hacer es bajar los impuestos para reactivar la economía y para facilitar la vida de la gente. Miren, y entre los paquetes de medidas que les planteaba, o que planteaba hace un momento, habíamos dicho bajar los impuestos de la renta, pero también crear una deducción en la renta especial para los ERTE o un bono turístico en la renta. ¿Por qué? Porque ahora en agosto decimos que vamos a intentar reactivar el turismo interno, pues qué mejor con una pequeña ayuda en la renta para que la gente gaste el dinero en Canarias, consumiendo en Canarias productos turísticos en Canarias y así reactivar la economía. Y te decía, también hemos introducido una deducción, queríamos introducir, porque todo esto nos dice que no, el gobierno, por supuesto, el partido de izquierda nos dicen que no, una bonificación en la renta para los ERTE. ¿Por qué? Porque mira, aproximadamente unas 100.000 familias canarias están sufriendo un ERTE. Oiga, esto no es un regalo, es un sufrimiento, porque nos hemos quedado sin empleo y no es algo apetecible. Unas veces 120, otras veces baja hasta 80, pero vamos a un entorno de 100.000 familias. Esas familias ahora van a ir a la declaración de la renta en apenas una semana. En esa semana van a encontrarse con que van a tener dos pagadores. Antes, cuando trabajan solamente, vamos a poner un recepcionista en un hotel, solo tenía un pagador, que era su empresa. Ahora, al tener esa empresa, y luego a partir del mes de mayo, abril, mayo, cuando empiezan los ERTE, o tal vez posteriormente, te aparece el ERTE, que es el pago del SEPE. Con lo cual vas a tener dos pagadores. Al tener dos pagadores, el límite en el que estás obligado a declarar la renta va a bajar de 22.000 euros un solo pagador a 14.000 euros dos pagadores. Y nos vamos a encontrar con con miles de familias en Canarias que van a tener que afrontar la renta, como decimos los profesionales, y la renta va a venir mala o muy mala. Y muchos de esos 100.000 canarios que tienen un ERTE van a tener que pagar renta. No digo todo, pero una parte muy importante va a tener que pagar renta. ¿Qué dice el Partido Popular? No hoy, que queda una semana para la renta, no, lo decíamos en agosto. Oye, dos cosas. Primera, que el Gobierno de Canarias inste al Gobierno de España, que es el que tiene las competencias, a declarar que en caso excepcional y solamente ahora por la pandemia, que esos dos pagadores, uno el ERTE, se considere un solo pagador y se aumente el límite a 22.000. O lo segundo, que eso sí podía hacer el Gobierno de Canarias, introducir en la declaración de la renta en el tramo autonómico una deducción para todas esas miles de familias que les ayude a sobrepasar o a poder pagar esta declaración de la renta. ¿Y a qué todo dice el esto Gobierno? nos han dicho que no. Vamos a ver lo que dice el Gobierno. Iñaki. Sí es cierto que desde que están en la oposición, no es una cosa de hace una semana, como dice él, desde que están en la oposición siempre plantean bajar impuestos. Cuando están en el gobierno no, pero sí es cierto que cuando están en la oposición lo hacen sistemáticamente. Los ERTE
no es un sufrimiento. Los ERTE es una medida de apoyo social del Gobierno de España del 70%, modificando la normativa que dejó el Partido Popular, porque si no cobrarían el 50%, hay que recordarlo, que ha supuesto un gasto muy importante por parte del Gobierno de España. Hablamos de decenas de miles de millones de euros, que en Canarias además ha tenido un efecto muy positivo por ser de las comunidades autónomas más castigadas por la restricción de la movilidad y por tanto de su sector turístico, donde todavía quedan 84.000 personas acogidas a ERTE, ya sea de suspensión o de reducción de jornada, y lo que dice el Gobierno es que nadie va a pagar más impuestos de los que les correspondería pagar si estuvieran trabajando a iguales ingresos. Lo que además por parte de la agencia tributaria ya se ha comunicado, hay una serie de un apartado en la página de la renta para atender dudas, porque se dan casos por retrasos en la administración, de que incluso se le imputan rentas no cobradas, donde la gente tiene que declarar lo efectivamente cobrado y no la posible imputación por retrasos en el pago del SEPE, y se va a atender de manera individual para que no se vean afectados por tener dos pagadores al mismo año. Pero la gente no va a pagar más de lo que le hubiese correspondido pagar por un solo pagador. Bueno, nos quedamos con Yo esa... creo que, si me permites, que eso no es así. 30 segundos, Fernando. Eso no es así. Miren, vamos a ver. Si tuvieras un solo pagador, el límite estaba en 22.000 euros. Al tener dos pagadores, el límite te va a bajar a 14.000 euros. Bien, vamos a poner un ejemplo. Un señor que cobra 10.000 euros entre ERTE y segundo pagador. Si esos 10.000 euros o 10.000 euros de ERTE, 10.000 euros de empresa, venga, 20.000 euros. Si ese señor hubiera cobrado esos 20.000 euros solo de la empresa, no tendría que presentar declaración de la renta, por lo tanto no tendría que pagar renta. ¿Le hubiera salido a pagar o devolver? Eso ya es otra cuestión. Al tener dos pagadores, su límite se baja a 14.000, por lo tanto se pasa del límite y va a tener que presentar renta. Y además va a tener que pagar. Y yo sé que esto, oye, le chirría a la izquierda. Bueno, yo lo entiendo que le chirría, y de verdad, y los ERTE ha sido un alivio para muchísimas familias, claro que sí, pero ahora mismo ese alivio se va a convertir en esa carga, en ese punto de inflexión que para muchas familias va a ser insoportable de aguantar. Y lo que estamos pidiendo el Partido Popular es que hagamos un esfuerzo más. Sé que es una discriminación positiva y en ese punto, pues oye, todas las discriminaciones positivas tienen un punto pues de injusticia, puede ser frente a otra persona, pero también es verdad que tiene dos puntos de justicia hacia todas esas familias que ahora mismo no es porque no quieran, es porque no pueden afrontar esa renta. Y ya es Nuria, si me permite, porque lo ha dicho 3 veces el portavoz del Partido Socialista, que el Partido Popular pide bajar impuestos en oposición y no lo hace cuando está gobernando. Mira, yo le voy a poner el ejemplo de Canarias, nada más. Nosotros sin gobernar, apoyando simplemente los presupuestos de un gobierno de coalición canaria. Para apoyarlo le exigimos bajar el IGI del 7 al 6,5, aumentar la deducción en los tramos de rentas inferiores para las familias vulnerables, en el tramo autonómico de la renta. Metimos la tarifa plana de autónomos 2 años. Además, introducimos el régimen de pequeño empresario a aquellos autónomos y pymes que no ingresaran más de 35.000 euros, que no tengan que pagar IGI. Aumentamos la deducción en impuestos de sucesiones y donaciones. Y introducimos bonificación en la renta para las familias, para gastos de estudio, para gastos médicos, para gastos familiares. Todo eso sin estar gobernando desde la oposición, pero apoyando unos presupuestos a cambio de unos presupuestos. Gobernando en el gobierno de España, el último gobierno en el 2016, la mayor bajada de impuestos que ha habido en España. Es verdad que 2 años antes tuvimos que subirlos por la situación en que nos dejó la izquierda de este país, pero 2 años después la mayor bajada de impuestos en la renta y en sociedades que ha habido en la historia de España la hizo el gobierno de Mariano Rajoy. Le tengo que dejar la réplica al señor Lavandera. Y después de esa bajada lo habían subido tanto que aún así quedó más alto. Pero no se apunten cosas... Eso no es cierto. No, eso es cierto. Bueno. Ustedes lo único que pactaron con Coalición Canaria a cambio de mantenernos el poder en minoría, con la expectativa de poder gobernar con ellos en el 2019, fue bajar medio punto el IGI, porque no me diga que aumentaron las deducciones en el impuesto de sucesiones y donaciones. Pero si eso fue en el 2016, que se quedó al 99%. Espérate, que, por favor. Si yo te digo interrumpir en todas las barbaridades que has dicho, no hubiese parado de interrumpir. Vale, todos son barbaridades. Ustedes pidieron bajar el 5% el IGI y se les bajó medio puntito. ¿De qué sirvió? Para los bolsillos de los ciudadanos de Canarias, para su bienestar social, en nada. Y ahí están los indicadores de bienestar social. Una comunidad autónoma con los mayores índices de desigualdad y de pobreza, bajar ese medio punto, lo único que supuso fue recaudar 150 millones de euros menos que no se pudieron destinar a políticas públicas. Pero mire,
los impuestos están para financiar el estado del bienestar. Es algo que les debe entrar en la cabeza. Sin recursos públicos no hay estado del bienestar. No están en el mejor sitio de todos los recursos. Ustedes usan el mantra de en los bolsillos de los ciudadanos. Y si fuéramos a indicadores objetivos, macroeconómicos, pues resulta que en España el ahorro de la familia está más alto que nunca. Porque no es una cuestión solo de pérdida de rentas, que también, y de bajada de ingresos, que también, y hay gente que está en el paro, hay gente que está en el ERTE, hay gente que no tiene ingresos, sino es también un miedo a consumir, porque no hay confianza en el consumidor. Entonces, vamos a dejarnos ya de decir, no, es que no es una cuestión, no es justo, pero yo lo pido porque es doble justo. No, no, la justicia tributaria es la que es. A mismos ingresos pagas la misma cantidad que otra persona. Es como cuando hicieron una propuesta de vamos a eliminar el impuesto de asociaciones y donaciones a aquellas personas que hayan muerto por COVID. Bueno, pues que ahora la tributación es en función de la tributación a la herencia va en función de que hayas fallecido. Porque es que todo lo que tiene que ver con la pandemia lo retuerce demagógicamente el Partido Popular para darle la vuelta y buscar figuras tributarias y deducciones tributarias con el sufrimiento de la gente. Y eso, desde luego, no me parece serio. Bueno, hacemos una pausa y volvemos inmediatamente. No nos vamos, volvemos inmediatamente. No se vayan.